tal, comunidad? Muy buen día. El día de hoy vamos a tomar un tema muy fascinante. Esto es el Antiguo y el Nuevo Testamento, dos partes fundamentales de la Biblia que han influido en la historia, en la cultura y en lo espiritual de millones de personas. Para poder entender este tema tan importante, tenemos el honor de presentar y de tener ahora al hermano Roque Álava, quien es un estudioso y más allá de estudiar, es alguien que comparte y ha ayudado a millones de personas en varias partes del Ecuador y del país. Así que hoy prepárense, tomen asiento y compartamos este tema. Ahora sí, por fin, luego de tantas citas que habíamos acordado con el hermano Roque Álava, lo tenemos aquí presente y él es el que nos va a tratar de explicar qué sucede con este Antiguo y Nuevo Testamento como dos partes de la Biblia, pero antes de eso nos va a explicar cómo llegó a su conocimiento este amor de Dios dentro de él. Bienvenido, hermano Álava. Buenas tardes, mi hermano. Gracias y paz para su vida, para su familia, igualmente para los que están viendo por este medio. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y su familia. Bueno, me da un honor de estar aquí, gracias al Señor presente que me permite compartir un poquito de la gracia que representa lo que es el Nuevo Testamento. Y bueno, quiero hacer un resumen de poquito de mi vida. Siempre esto ha sido desde pequeño, este deseo de servirle al Señor. Incluso la primera parte fue de mi vida ser como un cura, pero no se dio esa parte. A los 20 años toqué fondo en mi vida y deseé en mi corazón profundo servirle a Dios desde ese momento, porque yo mismo le dije a Dios, quiero cambiar mi vida, quiero conducirme contigo, y entregué mi vida. Pero antes de entregar mi vida hubo algo, ¿no? Tuve la oportunidad de estar en diferentes doctrinas, los mormones, los testigos, los adventistas, séptimo día, Pentecostés, y viví un poquito confundido, ¿no? Ellos sí son mis hermanos, pero me sentía confundido por los temas que ellos hablaban diferentes. Un ejemplo, los testigos no dan sangre, los mormones no toman café, y así sucesivamente, diferentes doctrinas con diferentes enseñanzas. Entonces llegó un momento en mi vida que le pedí a Dios, le digo, Señor, quiero saber la verdad, quiero saber dónde me puedo conducir. Y bueno, se da la oportunidad ahorita con mi hermano David y realmente un gusto querer compartirlo, pero ahora lo voy a utilizar por este medio que es didáctico, que es el pizarrón, para darle una explicación de lo que el Señor me lo hizo, pero no con el pizarrón, simplemente con 4 versículos fue suficiente. Pero de ahí mi deseo de mi corazón, no sabía cómo explicar este tema que me llenó tanto en mi corazón, descubrir esta parte, esta verdad que el Señor Jesús trajo, pero no lo sabía cómo explicar hasta el día que le pedí a Dios que quería poder explicarlo a través de algo más, y se me presentó un pizarrón. Y bueno, y quiero empezar esto, quiero empezar en este momento, mi hermano David. Sí, claro que sí. Tenemos entonces verdades escondidas dentro de un Antiguo y Nuevo Testamento que debemos conocerlas. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, empecemos. Primero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Vamos a empezar con Adán. Yo creo que la mayoría de los que están presentes por este medio saben la historia de Adán y saben, por ejemplo, la historia de Eva, ¿no? Sabemos lo que sucedió ahí, el primer hombre creado por Dios, y ahí vino la mujer que es a través de la costilla, porque Dios vio al hombre solo. Entonces de ahí yo creo que ustedes tienen que este conocimiento que en el paraíso había un árbol prohibido, un árbol que Dios prohibía alimentarse de ese árbol, perdón. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios le dijo a Adán, el día que lo comas morirás. Y hubo algo con un animal llamado la serpiente, que el espíritu del diablo entró ahí y engañó la parte de lo que es Eva, y donde hubo este engaño, lo hizo participar a Adán, y ellos en ese momento los ojos se les abrieron porque ellos andaban desnudos. Ellos no tenían esa malicia, eran como 2 niños. Entonces en ese momento ellos se esconden. Y Dios comienza a buscar a Adán, y Adán le responde a través de un árbol, aquí estaba, y Dios le dice, ¿por qué te escondes? Y le dijo, porque estaba desnudo. Entonces Dios ya supo que él había comido de ese árbol, y le dijo a Adán que la mujer que le había dado era la que había permitido que él participe de eso. Entonces ahí viene Dios y le dijo a la mujer por qué lo hizo, y ahí echó la culpa a la serpiente, y Dios comenzó a dar un castigo a los 3. Primero a la serpiente, que se arrastrará y comerá polvo, a la mujer
que tendrá hijos con dolores de parto y su esposo se enseñoreará sobre él. Y del marido que trabajará con sudor para mantener su familia. Y de ahí los expulsan del paraíso. Creo que la mayoría sabe esta historia. Y de ahí ellos tienen dos hijos. Ellos tienen dos hijos, uno que es Abel y el otro que es Caín. Y los dos hacen un sacrificio para Dios. El uno era de cordero y el otro era del grano. Entonces los dos hicieron un sacrificio para Dios y el aceptado fue el de Abel, que tienen que conocerlo, y el de Caín fue menospreciado. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 4, donde dice que Dios acepta el sacrificio de Abel y no el de Caín. Y fue agradable ese sacrificio, Dios acepta este sacrificio. Pero el de Caín no, al darse cuenta que Caín no acepta a Dios el sacrificio, lo mata a Abel. ¿Y dónde vamos a encontrar esa parte? La podemos encontrar en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. Me gustaría que todos los que estén presentes por este medio cojan la Biblia solamente para confirmar lo que voy haciendo paso por paso, ¿no? Incluso me salté una parte que fue Adán. ¿En qué versículo podemos encontrar lo que acabé de hablar? Es Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 13, 14. Ahí van a encontrar lo que es de Adán y Eva, lo que pasó. Y lo siguiente vamos a encontrar en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, y después vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Entonces ahí vamos a encontrar estas partes que estoy explicando aquí, ¿no? Ya una vez leído, me gustaría continuar, lo pueden revisar ustedes en sus casas, pueden para confirmar esta parte, ¿no? De ahí un poquito, pasaron 7 generaciones, viene un hombre llamado Enoc. Este se lo conoce como el séptimo desde Adán. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Por qué lo incluyo en esta parte? Este hombre, Dios se lo lleva al cielo, sin morir, no muere. Es diferente de lo que Dios le dijo a Adán, que ustedes tienen que conocer. Dice que Dios le dijo a Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Pero Enoc no, fue muy agradable a Dios y se lo llevó, se desapareció. No lo encontraron, lo pueden encontrar en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5. Ahí encuentran que por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte. Él no vio la muerte, no fue encontrado porque lo traspuso Dios. Pero antes que fuese traspuesto dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Voy a borrar porque me va a faltar un poquito de espacio. Después de Enoc, te pongo ahí Enoc, viene un hombre que se llama Matusalén. ¿Por qué se lo conoce? ¿Por qué incluyo Matusalén en esta parte? Matusalén fue el hombre que vivió más en la tierra. En la historia dice que este es el hombre que vivió 969 años de vida. Miren la cantidad, actualmente lo máximo que podríamos, imagínense de ahí, en este momento ni a los 69 podríamos llegar, imagínense. 969, ¿dónde podemos encontrar eso? Correcto, ¿dónde podríamos encontrar esa parte? Ustedes lo pueden encontrar en Génesis, capítulo 5, versículo 27, en la edad de Matusalén. Bueno, un poquito más adelante, ahí encontramos ya a Noé. Yo creo que sí conocen la historia de Noé, el arca, la salvación de los animales en pares y los 40 días que hubo lluvia, ¿no? Que Dios dijo que el hombre lo iba a arrancar de la tierra, lo iba a eliminar, porque el corazón del hombre era inclinado solo al pecado. Entonces, pero Dios vio a Noé y le agradó. Y se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Noé también vivió una cierta cantidad muy fuerte, que es 958 años. Y Noé tuvo 3 hijos cuando él tenía 500 años. Usted lo puede encontrar mismo en Génesis, en el último capítulo, del capítulo 5, el último versículo. Ustedes van a ver que Noé vivió 958 años. Y aquí Dios decide que el hombre viviría 120 años. Que significa que hacia adelante ya el hombre ya no iba a vivir la cantidad que vivía antes del diluvio. ¿Por qué hizo Dios esto? Porque se dio cuenta que el hombre era inclinado solo al pecado, solo el pecado. Entonces Dios redujo la edad y quitó su espíritu y dijo, el hombre no vivirá más de 120 años. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis, el capítulo 6, versículo 3, donde Dios habla que el hombre viviría 120 años. Entonces, es importante conocer todos estos temas tan pequeñísimos que no lo sabemos, ni en una iglesia nos lo dan a entender esto. Qué importante, por favor. Sí.
Entonces de aquí, como ustedes saben, hay el diluvio y ellos de nuevo se vuelve a reproducir las personas de aquí vuelta, ¿no? Aquí de Adán hasta Noé se había reproducido, pero había mucha maldad que Dios decide eliminar todo esto. Entonces de aquí se comienza a poblar la tierra y pasaron 10 generaciones hacia adelante y viene un hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe, que muchas personas lo conocen. Dios los escoge a él con su esposa para ser una nación a través de él. Pero bueno, ya mismo vamos a hablar de él, me voy a saltar 400 años después y vamos a encontrar un hombre que se llama Moisés. Encontramos a Moisés. Para muchos, Moisés es conocido en muchas partes del mundo. Lo van a conocer a través de que él viene los conocidos los 10 mandamientos para muchas personas. Entonces aquí hay un espacio que vamos a ver con Moisés. En el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 17, vamos a encontrar que Dios entrega a Moisés la parte de lo que es la ley, los mandamientos que son no mates, no robes, no codicies, bueno, todo lo que ustedes conocen, honra a tu padre y a tu madre, pero esta ley aquí empieza. Yo quiero que todos pongan atención y ustedes van a ver un espacio desde Adán hasta el tiempo de Moisés, en el espacio que no hay leyes, en todo este espacio de aquí no hay leyes. Vivimos sin leyes en ese tiempo, por supuesto, nadie puede decir que Dios dio ley a Abraham, nada que ver, ni tampoco a Noé, porque fue el diluvio, ni a Matusalén, ni a Caín, ni a Abel, ni a Adán. Nadie puede confirmar porque usted en el capítulo 9 de Hebreo, el versículo 19, dice que Dios cuando entrega la ley, era como cuando el humano hace un pacto, tiene que ir a una institución como la fiscalía para que valga la parte del documento. Y esta ley tuvo validez con la sangre de los animales. Ustedes lo van a ver en el libro de Hebreos 9:19. Ahí van a ver esa parte que ahí tiene validez. Dice que no se hace un pacto si no hay remisión, no hay sangre. Entonces aquí empieza. Entonces tenemos un espacio que aquí no hay ley, es un tiempo, se llama tiempo sin ley. Aquí no hay ley. Pero no porque no haya ley, no había pecado. El pecado siempre ha habido. El pecado siempre ha estado desde el principio. El pecado estaba desde el principio, pero no se podía inculpar de pecado porque no había una ley que diga no cometas adulterio. Así que si tú cometías adulterio, no había la ley para inculpar a la persona en este tiempo. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 5, versículo 13. Ahí van a encontrar esa parte que dice, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Ustedes pueden verlo en Romanos 5:13. 5:13, aquí con mi hermano David hemos estudiado este tema. Y es esa parte que quiso compartir con usted porque él ya tenía este conocimiento. Entonces le gustó tanto que quería compartirlo con los demás. Para poder... O sea, ahí terminamos la tabla o el tiempo en donde no había pecado. No, pecado había, lo que no había era la parte de ley. No, lo que no había ley. Correcto, se pecaba pero sin ley. Sí, no había cómo poder... ¿Cómo entonces Dios podía calificar a una persona que cometía pecado? Había la forma entonces que Dios... ¿Y cómo entraban entonces a su reino? Solo personas agradables. Solo personas agradables. Sí, entonces lo entendemos. Entraban al reino de Dios única y exclusivamente personas agradables, no personas que no pecaran porque no había ley. Y sin ley no se puede pecar. Humanamente Qué lo mismo, hermoso este tema principal que hemos tenido para conocer qué sucede en esta época en donde no había ley, donde no se podía pecar, por tanto, y no sabíamos, y así muchos, yo también me incluyo, no sabíamos cómo era que se entraba en el reino de Dios luego de la muerte. Gracias, hermano. Vamos a tener esa curiosidad en este otro episodio que vamos a grabar con usted sobre el Nuevo Testamento. Gracias hasta ahora, muy amable comunidad.